Por favor. Permítanme una evocación histórica. El beato Juan de Palafox y Mendoza, en 1633, fue enviado a ejercer su ministerio en Puebla de Los Ángeles. No se fue solo, se llevó sus 6,000 ejemplares de libros y instituyó ahí la Biblioteca Palafoxiana. El sismo de 1993, que afectó a la ciudad de Puebla de manera seria, afectó también la Biblioteca Palafoxiana. Y en la reclasificación de los libros intervino el académico Antonio Carrasco Rojas, el académico Alejandro Reyes Fuentes y nuestro querido académico Jesús Cumate Rodríguez. Y tuvieron la fortuna de encontrar una copia original del libro Humanis Corporis Fabrica de Andrea Vesalio. Pero, ¿quién fue Andrés Vesalio? Es un médico que se opuso a seguir con los conocimientos médicos galenos, que consideraba una mentira muy grande, después de haber estudiado medicina en Lovaina y en París. Descubrió que Galeno, muchas de sus gráficas y descripciones eran de animales, no de humanos. Fue médico a los 23 años y estuvo en la corte de Carlos I, quien le autorizó a disecar los cadáveres de los malhechores que colgaban, y de ahí fue haciendo un acervo impresionante que constituyó en 1543 su publicación Humanis Corporis Fabrica. En este momento, nuestro presidente, el académico Alejandro Reyes Fuentes, la académica María del Carmen Dubó Peniche, hacen con gran respeto la entrega de una copia facsimilar de las que la Academia Mexicana de Cirugía logró gestionar que se imprimieran en Europa, y de veras nos da mucho gusto entregar este libro a esta noble institución a nombre de la Academia. Bienvenido. Felicidades. Yo le entregaré a mi director para que esté. Doctor Rafael Castillo Arriaga, la Academia Mexicana de Cirugía se engalana con su talento. Gracias por venir. Muy gentiles. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Sí. Continuamos, ¿verdad? Sí. Señoras y señores, les debo comunicar a ustedes que disponemos del tiempo necesario para que ustedes disipen las preguntas y comentarios que han generado las presentaciones de esta sesión. En este contexto, nuevamente le puedo solicitar a usted tenga la amabilidad de proceder a coordinar las preguntas y comentarios de esta sesión, si es tan amable. Gracias. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Es momento de escuchar las preguntas y los comentarios, por favor. Gracias, buenas noches. Yo quiero felicitarlos, ha sido un simposio magnífico, demuestran la gran experiencia que tienen. Yo quisiera hacer una pregunta a la doctora Blanco Cornejo. Nos dijo que un X número de pacientes de los que están en estos manejos no quirúrgicos de la obesidad habían logrado descender un 5% de su peso corporal, lo cual, con toda razón, dice usted que ya es un mérito importante de ellos. Pero, ¿cuántos alcanzan su peso ideal y cuántos lo mantienen? ¿Tienen alguna cifra al respecto? Bueno, hemos empezado con este programa y a darle seguimiento a nuestros pacientes. El número que ahorita menciono está entre rangos de sobrepeso y de obesidad de primer grado en un 30 o 40%. No más allá. Hay algunos que también están en este grupo, pero creo que necesitamos más tiempo todavía para evaluar los resultados y de veras saber qué es lo que está pasando. Para que nosotros demos estos resultados necesitamos darle seguimiento de manera individual, como yo le decía en la presentación, y además tenemos un sistema que ahorita nos está permitiendo seguir a los pacientes de manera nominal. Entonces, muy seguramente el siguiente año o unos meses más
podremos evaluar lo que usted nos está preguntando. No quiero dar cifras inexactas, pero sí esta corte se seguirá durante más tiempo para poder ver el impacto y los resultados en ellos. Por favor. Bueno, me sumo a las felicitaciones de estas presentaciones y yo me quería comentar acerca de, fundamentalmente, al doctor Montoya o al doctor Cerón. Actualmente sabemos que interviene en la generación de obesidad la flora intestinal. Creo que es una excelente oportunidad el que nosotros sepamos que los pacientes que tenían obesidad, la flora intestinal inicial, y se ha hecho el seguimiento de cambios en la flora intestinal en los procedimientos que ustedes han realizado a largo a 5 años. Esto porque en algunas de las láminas mencionaban que volvían a incrementar de peso. Entonces creo que es un hallazgo muy importante que ahora que todos los que trabajamos en obesidad pudiéramos saber si han analizado estos cambios en la flora intestinal y del estado proinflamatorio de estos pacientes, de estas personas, por ejemplo, en la parte de las citocinas o en la parte de las hormonas polipeptídicas. Por favor, doctor Montoya. Bueno, el estudio serio sobre el cambio de la microbiota intestinal sobre obesidad no hay. Es algo que se está experimental. Lo que sí tenemos es que en las derivaciones intestinales existen cambios de la microbiota, existen cambios de microorganismos. De hecho, hay una complicación que hay de las derivaciones intestinales, que es la proliferación bacteriana. Existen en las asas que uno deja excluidas, en donde se proliferan bacterias. Estas bacterias pues, pueden condicionar propiamente una enfermedad y una infección intestinal. Pero no, estudios de este tipo yo por lo menos los desconozco. Cambios, claro, la cirugía bariátrica provoca cambios benéficos muy importantes el paciente al tener una reducción de peso importante como lo que estamos mostrando. Pues bueno, los resultados se ven a todos niveles. El estado, dejan de tomar medicamentos, el estado proinflamatorio. Ahorita recuerdo el caso de una doctora que tomaba cerca de 19 medicamentos por tener no una obesidad tan grave, 46 de índice de masa porcentual. No es mucho, pero sin embargo la paciente tomaba una cantidad exorbitante de medicamentos. Es decir, el mejorar, el disminuir el peso, el hacer los cambios intestinales que estamos mencionando, la estimulación de los péptidos intestinales, que lo único que hacen es hacer su función normal. Lo que nosotros hacemos, todos los péptidos intestinales, ninguno está diseñado para incrementar de peso o para dar apetito. La única hormona que mencionó el doctor Cerón es la hormona grelina, que se produce en el fondo gástrico. Esta hormona lo que hace es causar una dificultad en la sensibilidad de la sensación de plenitud. No sé retarda la sensación de plenitud. De hecho, que el paciente con obesidad se tarda más tiempo en darse cuenta que está lleno. Eso es lo que hace la grelina. Entonces, este tipo de hormonas están en estudio, tienen una notable mejoría. Realmente es la causa por la cual nosotros seguimos operando a estos pacientes, por la mejoría intestinal que logramos con este tipo de péptidos. Muchas gracias. Tomamos una pregunta más y posteriormente el doctor Felipe Cruz Vega tiene algunas preguntas por vía internet. Es un comentario que lleva a una pregunta también. Pocas veces en medicina en nuestro país tenemos la oportunidad de ser pioneros y de estar a la vanguardia, y lamentablemente con la obesidad nos da esa oportunidad. Me gustaron mucho las presentaciones, quedé muy impresionado, pero no me gustó ver referencias bibliográficas de publicaciones hechas por nuestros ponentes. La pregunta es si no las pusieron o si no existen. Y el exhorto es a que se publique para que sean miembros pronto de la Academia Mexicana de Cirugía. Claro que sí, le pediría yo algún comentario al doctor Cerón, si es tan amable.
Sí, doctor, tiene usted toda la razón. A nosotros en esta ocasión nos pidieron la experiencia en nuestros centros de trabajo. En otro tipo de presentaciones, hoy por hoy lo más importante es presentar los resultados comparativos de la literatura con lo que tenemos. No sé si sea suficiente la respuesta o nos puedes referir de tus publicaciones, las publicaciones del doctor Montoya, para que quede claro que sí se están haciendo estas publicaciones. El publicar en obesidad, si quiero obtener excelentes resultados, los reporto a los 12 meses. Si quiero tener no tan buenos, a los 3 años. Más malos a los 5. Es decir, el tiempo es importante. Nosotros estamos haciendo los que estoy presentando ahorita, es una publicación que vamos a terminar. Estamos terminando de concluir, por eso se concluyó en diciembre del 2013. Y estamos haciendo todos estos estudios. De aquí salen 5 publicaciones de lo que estamos inicialmente, aún con otros grupos como endocrinología y psiquiatría. Entonces sí estamos trabajando en ello, le agradezco mucho. Sí, por supuesto que sí nos preocupa esto, y sí hay publicaciones ya de los 100 casos de nosotros. Y no solo esto, sino que se estarán terminando las cortes para poder presentar los trabajos completos, no necesariamente con malos resultados, sino con la evolución a 5 años. Y creo que será un gran honor para los médicos cirujanos, para el ISSSTE, que sus cirujanos con esas publicaciones pronto estén ingresando a la Academia Mexicana de Cirugía. Sí, perdón, doctor, probablemente no entendí muy bien su pregunta, pero efectivamente yo tengo 5 publicaciones de los trabajos que he presentado o de la ponencia que usted vio en este momento. Muchas gracias. Gracias. El doctor Felipe Cruz Vega tiene algunas preguntas de por vía internet. Sí, en este momento están conectadas 17 entidades federativas, 7 instituciones, 4 países que son Costa Rica, Perú, Colombia y Chile, y nuestros académicos del interior del país y otros que el día de hoy no pudieron asistir aquí en el Distrito Federal. Ha llegado muchas felicitaciones, muchas preguntas, pero seleccionaremos 2 comentarios y 2 preguntas. El primero viene de nuestro académico doctor Carlos Tena, de la Secretaría de Salud de Guanajuato, y dice: un saludo al doctor Castillo y felicito a la doctora Blanco por su permanente labor en la prevención. El empoderamiento y atención multidisciplinaria es un ejemplo a seguir para mejorar la atención primaria de la salud. La coordinación con la Escuela de Nutrición para que se apoye el primer nivel de atención también debe de ser ejemplo a seguir, para que sea ahí donde también el médico en formación haga sus prácticas, pues se están formando médicos generales. Felicidades a todos. Gracias. El segundo comentario que vamos a compartir viene de la doctora Adriana Margarita Aguilar Santiago de Tultitlán, del DIF de Tultitlán. Felicidades por su excelente ponencia. En realidad, si logramos concientizar a los padres y a los niños en cuanto a cambios de hábitos alimenticios y ejercicio, podremos controlar el peso en este país. Soy médico general. Y las 2 preguntas, la primera de ellas dice: epidemia del siglo XXI, socialmente contagiosa, disminuye la esperanza de vida en 7 años. Pregunta: ¿qué país ha demostrado las mejores prácticas para el control de la obesidad? Entiendo que recientemente hubo un encuentro entre Francia y nuestro país en donde participó el ISSSTE. Si nos pudieran decir qué país tienen estas mejores prácticas. Y la segunda pregunta y comentario es: excelente casuística presentada por el doctor Cerón y el doctor Montoya en el manejo quirúrgico de la obesidad. Mi pregunta es: ¿esto lo hacen en todos los hospitales de su institución? Esta pregunta fue emitida por el doctor Rogelio Casabranca
de la Universidad de San Marcos del Perú. Muchas gracias. Atiende la primera pregunta la doctora Margarita Blanco. Muchas gracias por los comentarios que estamos recibiendo y un saludo a todos, al doctor Tena, por supuesto, muchas gracias. Y en relación a la pregunta que se hace sobre quiénes, dónde o en qué países tenemos a las mejores prácticas, quiero decirles que todos estamos trabajando en este tema de manera importante y hay algunas experiencias precisamente en Francia que nos hacen darnos cuenta de que el enfoque precisamente y de que los resultados que se han tenido ahí, porque ahí han trabajado de manera importante en la obesidad, de hecho la estrategia que se adquiere hace alrededor de 6 años en este país de los 5 pasos viene de Francia y Francia ha logrado estar conteniendo esta enfermedad con buenos resultados, es a través de la educación, del empoderamiento. Ellos trabajan mucho con la información que se les da a la población y los tienen altamente informados para esta toma de decisiones que requerimos. Otro de los países que tiene buena experiencia es Costa Rica, por ejemplo, en América Latina, aunque sus índices de sobrepeso y obesidad no son tan altos, sin embargo, efectivamente sus modelos también están encaminados a esta parte. Yo decía en la presentación que nuestra intervención hacia la salud en relación a la capacitación y al empoderamiento va a llevarnos mucho más tiempo, pero ese es el camino. Y eso es lo que se está viendo en estos países y sobre todo, Italia al principio empezó a trabajar de esta manera, lo dejó y ahora precisamente por eso tiene esos niveles que lo ubican en los primeros años en los niños. Dejó este tipo de intervenciones. Gracias. Muchas gracias. Pido al doctor Montoya y posteriormente al doctor Cerón una respuesta a la pregunta planteada. Gracias. Pues mire, yo quiero agregar a este comentario, es importante, México es uno de los países pioneros a nivel mundial en donde nosotros tenemos la cirugía bariátrica regulada bajo una práctica legal, es decir, norma oficial mexicana. Eso es algo de lo que nosotros los mexicanos debemos sentir orgullosos. En otros países e incluso en Estados Unidos, los institutos nacionales de salud lo ponen como recomendación, las compañías aseguradoras como requisito operarse en determinados lugares, pero la norma oficial mexicana que está vigente desde el 2010 nos está regulando a los médicos mexicanos en el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad, así como de la acción quirúrgica de este. Es decir, México es uno de los pioneros en regulación de este tipo de procedimientos. ¿El doctor Cerón tiene algún otro comentario con relación a los hospitales? Gracias. Pues como lo vieron en mi presentación, en octubre de este año yo cumplo 23 años de hacer cirugía de obesidad en nuestra institución. Como les comenté, fuimos el primer hospital en todo el país en haberlo realizado. Indiscutiblemente que en ese tiempo no existía la norma oficial mexicana para el manejo de la obesidad. Por algunos periodos, por ocupar otros puestos, dejé de hacer cirugía, pero en cuanto, como bien lo dice el doctor Montoya, en cuanto la norma oficial mexicana nos marca cómo lo tenemos que hacer, a partir de ese momento nos hemos regido con todos y cada uno de los puntos que nos solicitan. También a mí me da mucho gusto comentar que el ISSSTE como institución es la única institución que cuenta con 2 hospitales escuela para la cirugía bariátrica. El doctor Montoya tiene 5 años que inició su curso y nosotros, por diferentes razones, empezamos este año. Es decir, estamos formando cirujanos, actualmente cirujanos bariatras o cirujanos de obesidad. Desafortunadamente, el resto de los hospitales del ISSSTE no cuenta con ellos, pero para eso estamos trabajando, para formar cirujanos que salgan a ocupar las plazas en los diferentes hospitales de nuestra institución.
Precisamente el ISSSTE, con el afán de regular la práctica de este tipo de procedimientos, que como lo mencionamos en la norma, está bien establecido quién tiene que operar, cómo se te atiende al paciente, pues no está abierto en todos los hospitales. Solo se está autorizado en los hospitales que cumplen con los requisitos de tener una clínica integral del manejo multidisciplinario de la obesidad. Por eso es que no en todos los hospitales. Lo que nos llamó el foco hace años, que en el tiempo del doctor Tena, cuando había otro director, fue porque en el centro médico llegamos a tener 10 complicados y 2 pacientes operados por nosotros. Entonces se empezaron a tomar cartas en asunto a nivel nacional y ahorita solo está autorizado donde existe básicamente la clínica de obesidad funcionando en su totalidad. Con esto queremos concluir esta participación sin dejar de referir que, como sucede con la cirugía bariátrica, también con la cirugía laparoscópica estamos muy atentos. No vamos a permitir que se experimente con las personas. Para poder alcanzar el expertise suficiente para realizar alguna cirugía de esta, tenemos que ser restrictivos en una primera etapa hasta alcanzar las capacidades, ¿verdad?, que nos permitan en los médicos realizar este tipo de cirugía. Hipócrates enseñaba a sus discípulos que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Creo que si logramos en este gran problema de salud multifactorial hacer que también confluyan todos los actores en estos problemas, vamos a tener éxito. Si logramos empoderar a la gente, entendiéndolo como el aceptar la responsabilidad del autocuidado de la persona, de su propia persona, si actuamos como buenos médicos y extraordinarios cirujanos, creo que podemos darle a los mexicanos, a los derechohabientes del ISSSTE, una mejor medicina que resuelva esta grave epidemia de salud. Muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Cirugía. Es un gran honor para la institución. Llevo personalmente este obsequio tan importante a mi director, don Sebastián Lerdo de Tejada, que estoy cierto está como yo orgulloso de participar en esta sesión con mis compañeros y su talento. Muchísimas gracias. Doctor Rafael Castillo Arriaga, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía les expresa su genuino reconocimiento por su brillante participación académica. Enhorabuena y felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega para que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Gracias y buenas noches. Con gusto, señor presidente. Será la sesión conjunta con el Hospital Juárez de México el próximo martes 19 de agosto a las 7:30. El tema: experiencia de procedimientos vasculares en el Hospital Juárez de México. Va a ser coordinada por el académico doctor Martín Antonio Manrique, quien es director general del Hospital Juárez de México. Él hará la introducción al tema y el tema lesiones vasculares complejas en región maxilofacial va a ser abordado por el doctor Carlos Juan Liceaga Escalera, del Servicio de Cirugía Maxilofacial de este hospital. El tema: el cardiointervencionismo de vanguardia, va a ser abordado por el doctor Eduardo Santiago Uruchurtu Chavalín, del Servicio de Cardiología de ese hospital. El tema: manejo endovascular de lesiones vasculares intracraneales complejas, va a ser abordado por el doctor Gustavo Melo Guzmán, del Servicio de Neurología de ese hospital. Y finalmente, el tema: beneficios del tratamiento endovascular en el sector ilíaco e infrainguinal, por el doctor Onésimo Saldívar Reina, del Servicio de Angiología del Hospital Juárez de México. Este es el programa. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.